Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a encender la chispa de la emoción en muchos de ustedes, especialmente si han seguido de cerca el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, a dos de sus estrellas más queridas. Prepárense porque vamos a hablar de un título que nos llega con una carga emocional potentísima: Terremoto los une. El amor de Hande y Kerem renace. Sí, han oído bien. Parece que la vida a veces nos pone a prueba de las maneras más inesperadas, y a veces, esas pruebas terminan fortaleciendo lazos que creíamos perdidos o quizás nunca llegamos a comprender del todo. Antes de sumergirnos en esta historia que promete ser un torbellino de emociones, quiero hacerles una invitación muy especial. Si son nuevos por aquí, si aún no forman parte de nuestra comunidad creciente de fans de las series y los chismes del mundo del espectáculo, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde desgranamos las tramas más impactantes, analizamos las relaciones que cautivan al público y les traemos toda la información que necesitan para estar al día. Nos encanta tenerlos con nosotros y queremos que esta familia siga creciendo. Ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. El título mismo, Terremoto los une, ya nos da una pista de que estamos ante una narrativa intensa, donde un evento catastrófico, un verdadero cataclismo, se convierte en el catalizador para que dos personas, Hande y Kerem, se encuentren de nuevo. Y no solo se encuentran, sino que, según nos insinúa este título, su amor, ese que quizás pensábamos que estaba enterrado bajo las ruinas de pasados conflictos o malentendidos, renace. Esto es fascinante, ¿verdad? Un terremoto, un evento que trae consigo dolor, pérdida y destrucción, pero que paradójicamente puede ser la fuerza que impulse a las almas gemelas de vuelta la una a la otra. ¿Quiénes son Hande y Kerem? Para los que han seguido el universo de las series turcas, la conexión es inmediata. Hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores que no solo han compartido pantalla en proyectos exitosos, sino que también han tenido una historia personal que ha mantenido a los fans al filo del asiento durante años. Su química en pantalla era innegable, algo que traspasaba la pantalla y hacía que los espectadores suspiraran con cada mirada, con cada gesto. Y fuera de cámaras, su relación se convirtió en un tema de conversación constante, alimentando la ilusión de miles de seguidores que veían en ellos la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en este mundillo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, y su relación tuvo altibajos, hasta que llegó un punto en el que pareció que habían tomado caminos separados. Pero el amor, amigos míos, tiene una forma muy peculiar de sorprendernos. Y cuando hablamos de terremoto, no solo podemos pensar en el sentido literal de un evento geológico. En el mundo del espectáculo, un terremoto puede ser una crisis, un escándalo, una noticia impactante que sacude los cimientos de la vida de una persona. O, como en este caso, puede ser la propia naturaleza la que decida poner a prueba a las personas de una manera brutal. Turquía lamentablemente ha sido testigo de desastres naturales devastadores, y es en estos momentos de extrema vulnerabilidad y solidaridad cuando las verdaderas esencias de las personas tienden a aflorar. Imaginemos la escena. Un evento sísmico de gran magnitud golpea una región. El caos, la desesperación, la búsqueda de sobrevivientes. En medio de esta vorágine, dos personas que comparten un pasado, que comparten una historia de amor, se ven forzadas a colaborar, a apoyarse mutuamente para superar la adversidad. No es difícil imaginar la intensidad de las emociones que surgirían. El miedo por la propia vida, la preocupación por los seres queridos, la necesidad de encontrar consuelo y fuerza en alguien que te conoce, que te entiende. Es en estos escenarios extremos donde las barreras emocionales, las defensas que uno levanta después de una ruptura o un desencuentro, tienden a caer. El título sugiere que este terremoto, esta experiencia traumática, no solo los reúne físicamente, sino que reaviva algo más profundo. ¿Qué pudo haber pasado? Quizás al verse enfrentados a la fragilidad de la vida, Hande y Kerem se dieron cuenta de lo que realmente importaba. Quizás en esos momentos de soledad y angustia, el recuerdo del otro se presentó como un faro de esperanza. O tal vez la necesidad de ayudar, de ser parte de un esfuerzo colectivo para reconstruir, los impulsó a dejar de lado rencores o diferencias pasadas. Pensemos en las dinámicas que podrían haberse desarrollado. Podrían haber estado trabajando juntos en alguna iniciativa de ayuda humanitaria. Ver a la otra persona en un rol de servicio, de entrega a los demás,
De ser increíblemente atractivo y revelar facetas de su personalidad que antes no se habían apreciado completamente. O quizás se encontraron perdidos o separados de sus familias y al no tener a nadie más a quien recurrir, se buscaron el uno al otro, creando un refugio emocional en medio del caos. El concepto de renacimiento del amor es poderosísimo. No se trata solo de volver a estar juntos, sino de una transformación, de una evolución de sus sentimientos. Un amor que ha pasado por el fuego, por la prueba del tiempo y quizás por el dolor de la separación, y que resurge más fuerte, más maduro, más consciente de su valor. Esto implica que ambos han reflexionado sobre lo que tuvieron, sobre lo que perdieron, y han llegado a la conclusión de que lo que los unió en primer lugar era algo valioso y digno de ser recuperado y cuidado. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo turco, la narrativa de las relaciones de los actores a menudo se entrelaza con sus personajes en pantalla. A veces los fans imaginan escenarios que van más allá de la realidad, pero en este caso, con un título tan sugerente, es fácil que la imaginación vuele. Podríamos estar ante una noticia real sobre una reconciliación, o quizás ante el argumento de una nueva serie o película que explora esta premisa. Si es lo primero, sería una historia de resiliencia y esperanza en medio de la tragedia. Si es lo segundo, estaríamos ante una propuesta cinematográfica o televisiva que sin duda capturará la atención de miles de espectadores. Analicemos el poder de un evento como un terremoto en el contexto de una relación. La vida misma se ve amenazada, y en esas circunstancias, las prioridades cambian drásticamente. Las pequeñas rencillas, los malentendidos triviales, todo eso se desvanece ante la inmensidad de la supervivencia y la necesidad de conexión humana. El contacto físico, los abrazos de consuelo, las conversaciones profundas en medio de la incertidumbre, todo ello puede tener un efecto poderoso en la reconexión emocional. Imaginemos a Hande y Kerem, después de un tiempo sin verse o quizás con una relación tensa, compartiendo un refugio improvisado. El silencio interrumpido por el crujir de los escombros, el frío de la noche y de repente, una mano que busca la otra en la oscuridad. Es en esos instantes de vulnerabilidad compartida donde las verdaderas emociones pueden salir a la luz, donde las palabras que quedaron en el aire pueden ser dichas, y donde las miradas pueden decir mucho más de lo que cualquier conversación formal podría expresar. El renacimiento del amor no es un proceso pasivo. Implica una decisión activa, un deseo de reconstruir no solo edificios, sino también relaciones. Si Hande y Kerem han encontrado de nuevo el amor en estas circunstancias, significaría que ambos han trabajado en sí mismos, que han crecido individualmente, y que están dispuestos a apostar de nuevo por lo que sintieron. Quizás, tras la separación, ambos se dieron cuenta de los errores cometidos o de las oportunidades perdidas. Y el encuentro fortuito o quizás no tan fortuito, en medio de un desastre natural, les habría brindado la oportunidad de reevaluar sus sentimientos y de tomar una decisión consciente para un nuevo comienzo. Este tipo de historias resuenan profundamente porque nos recuerdan que a pesar de las dificultades y las adversidades, el amor y la conexión humana son fuerzas poderosas que pueden surgir incluso en los momentos más oscuros. Un terremoto es un símbolo de destrucción, pero también puede ser un símbolo de renovación. Así como la tierra se sacude y se transforma, las personas también pueden sacudirse y transformarse a través de las experiencias. Si esta es una noticia real, sería un testimonio increíble de cómo la vida puede dar giros inesperados. Ver a dos figuras públicas que hemos seguido con tanto interés, pasar por una experiencia tan traumática y a partir de ahí, encontrar un nuevo comienzo juntos, sería inspirador para muchos. Nos mostraría que el amor puede ser resiliente, que puede superar obstáculos aparentemente insuperables, y que a veces, las pruebas más duras nos llevan a donde realmente debemos estar. Y si estamos hablando del argumento de una serie o película, pues imaginen el potencial dramático. Las escenas de rescate, la lucha por la supervivencia, y entrelazado con todo eso, el redescubrimiento de un amor que se creía perdido. Sería una historia con todos los ingredientes para cautivar: acción, romance, drama humano y por supuesto, la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Podríamos verlos interpretando personajes que al igual que ellos en la vida real, se ven obligados a enfrentar sus propios demonios y a reencontrarse a través de una tragedia compartida. La belleza de estas historias, ya sean reales o ficticias, reside en su capacidad para tocarnos las fibras sensibles. Nos recuerdan nuestra propia humanidad, nuestras propias experiencias de amor y pérdida, y nuestra capacidad para la esperanza y la resiliencia.
El amor que renace de las cenizas, por así decirlo, tiene una cualidad casi mítica, una fuerza que nos cautiva y nos hace creer en la posibilidad de segundas oportunidades. En resumen, el título Terremoto los une. El amor de Hande y Kerem renace nos presenta una premisa intrigante y emocionalmente cargada. Nos habla de cómo un evento catastrófico puede, paradójicamente, convertirse en el catalizador para la reconciliación y el renacimiento de un amor, ya sea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la vida real, o como el argumento de una nueva obra audiovisual. La idea de que la adversidad extrema puede fortalecer los lazos y traer de vuelta a dos personas que se amaron es una narrativa universal que resuena profundamente en todos nosotros. Nos habla de la fragilidad de la vida, de la importancia de la conexión humana y de la poderosa fuerza del amor para superar incluso los momentos más oscuros. Ha sido un placer desgranar con ustedes esta intrigante premisa. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este título se refiere a una noticia real sobre Hande y Kerem? ¿O tal vez es el adelanto de un nuevo proyecto? ¿Qué emociones les evoca la idea de un amor que renace tras un terremoto? Déjenme sus teorías, sus opiniones y cualquier otra cosa que quieran compartir en la sección de comentarios aquí abajo. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestras conversaciones y me dan ideas para futuros vídeos. Y por supuesto, si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o les ha puesto a pensar, no olviden de mostrarlo. Denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también disfrutan del mundo del entretenimiento turco. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Estamos comprometidos a traerles contenido de calidad que los mantenga informados y entretenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.